privilegio y el honor de recibir aquí virtualmente al escritor, promotor cultural, bueno, ya veremos más de él, Henry Petry, que nació en Managua, Nicaragua. Ahora dentro de poquitos días cumpleaños, un 18 de mayo. A partir del año 2000 inicia una carrera más activa en el campo de la escritura, publicando novelas, cuentos y poesía. Tiene libros publicados y es además cofundador y expresidente de Creadora Intercultural del 2015 al 2019 como promotor cultural. Tiene libros de poesía, tiene de cuentos y relatos, novelas, prosa, testimonios y ensayos históricos. Como escritor y poeta ha sido incluido en distintas antologías nacionales de su país y también internacionales, como por ejemplo La generación del fin del mundo, poesía centroamericana comprometida en el año 2013. Y también antología de teatro nicaragüense es otra de las facetas de este escritor, que participó en esa antología, como así también antología de mini cuento nicaragüense en el 2005 y una antología de muestra poética hispanoamericana del siglo XXI de la editorial Prometeo en el 2005. Más o menos un pantallazo de este escritor, que quiero mucho, respeto mucho, que conocí hace muchísimos años cuando estuve en Centroamérica y conocí su precioso país. Señor Henry Petry, bienvenido a Con Aroma de Café. Contanos un poco en qué estás ahora, qué estás escribiendo, qué es lo que te está llamando la atención en este momento para escribir. Hola amiga Grace, es un gran placer estar con vos y con tu programa nuevamente, con Aroma de Café. Te felicito de inicio. Pues bien, relacionado a tu pregunta o a tu cuestionario, en mí existen tareas medulares que cruzan toda la trayectoria de mi tiempo. Escribir, leer, investigar y editar. Siempre ando entre la ficción, la poesía y el ensayo. El ensayo de diferentes temas, históricos, sociológicos, filosóficos, literarios. En materia de ficción, pues el cuento, la novela, la poesía, bueno, ya estamos claros, ¿no? El sentimiento, las emociones, las pasiones, etc. Esos son, pues, las grandes tareas que tengo, pues, ¿verdad? Fundamentalmente. Como narrador, ¿qué temas te interesan más a la hora de escribir? ¿Y hay algún tema que te gustaría escribir o explorar en el futuro? Como también, ¿qué tema no escribirías jamás? Siendo jamás algo relativo, ¿verdad? Amiga, a mí me interesan todos los temas que sean explotables a mi capacidad, sensibilidad y entendimiento. Recuerda que soy un escritor politemático. No me encajono en un solo tema. Siempre me seducen otros. Y en lo que estoy escribiendo me vienen otras ideas, otros enfoques, otros temas, etc. También recuerda que mi vida ha sido intensa. Ha habido de todo. Es como una especie de amalgama de cosas y en ese sentido, pues, digamos, tengo la suficiente materia prima de donde agarrar e incluso me asaltan. En cuanto a futuro inmediato, estoy dando seguimiento en cuanto a temas, ¿no? A los nuevos avances tecnocientíficos, por ejemplo, la inteligencia artificial y su relación con la humanidad. También estoy dando seguimiento al fabuloso recorrido por el cosmos profundo del telescopio
espacial James Webb principalmente. Esto es muy importante y hay que darle mucho seguimiento. Para mí, ningún tema está prohibido. No está prohibido ni los considerados aquellos malditos, sacrílegos, ateos, etc. Eso para mí no es problema. Todo es de que sea un tema explotable para mí, desarrollable en términos literarios o ensayísticos y ya. Nicaragua nos ha dado grandes poesías. Es un país con una gran tradición poética. ¿Cómo crees que se está desarrollando la poesía de tu país en las últimas décadas? Y menciónanos algún autor o autora que te parezca interesante de destacar. Del 2000 a la fecha, la creación literaria ha sido mayor, es lo que pienso, pero con desigualdad en su calidad. Creo que esto sucede en todas partes del mundo. La perseverancia lo dirá todo, porque hay quienes aparecen y desaparecen, otros que se malogran con alcohol y drogas, incluso muchachas que apenas se casan o se emparejan, dejan de escribir. Conozco a varias con muy buen potencial que creí en su momento que eran arrebatadas, pero que después, cayeron en el mismo rol de la mujer sumisa. Pienso que la poesía que actualmente destaca es la de los autores que brindaron un determinado impacto en el lapso 1996 al 2015. Quizá, te lo estoy diciendo así, sin mayor detenimiento, acerca de la panorámica actual de la literatura nicaragüense. Hay que estudiarla a fondo y es complicada porque hoy por hoy existen diversidad de mosaicos literarios, poéticos. Entonces, actualmente pues siento una especie de retraimiento de la poesía y además dispersión. No se ve, no se siente nada orgánico. Es más, los grupos actuales no igualan ni superan a los de antes. Hay un caso muy concreto. Hoy brindan talleres quienes no tienen oficio literario, por ejemplo. Una noción teórica quizás, pero que metodológicamente y en cuanto a contenido es pobre. Entonces, eso atenta contra la calidad también del futuro poeta, el futuro narrador. En este momento estás con el proyecto de la tinaja cultural, preciosísima, que sale, por lo menos yo la veo en internet. ¿Qué te lleva a generar esta publicación tan abierta, tan bondadosa, que abre los brazos a mucha gente? Bueno, mira, Tinaja Intercultural es un portal web que da espacio a quienes escriben literatura, cuento, poesía, ensayo, etc., a quienes cultivan el arte pictórico y estén dispuestos a compartir sus imágenes, porque en Tinaja Intercultural nada se vende. Sin inclusión de otras artes. Hemos publicado notas, por ejemplo, noticias acerca de eventos danzarios, ¿verdad? Pero esto últimamente, a partir de la crisis del 2018, en términos general de la sociedad, se ha visto bastante retraído también.
Tenemos una biblioteca en construcción en Tinaja Intercultural, una biblioteca virtual con libros que pueden descargarse gratuitamente. Esa es la condición primaria para los autores que quieran tener un sitio en la biblioteca de Tinaja Intercultural. Que sus libros tengan precisamente el formato que nosotros usamos para dispositivos electrónicos, que no es igual a un simple documento convertido a PDF. No, eso es más profesional, más técnico. Y lógicamente pues que esto tiene un costo, pero es un costo totalmente irrisorio para el común de los precios en el mercado. Somos amplios porque no estamos suscritos a ninguna corriente o escuela del arte ni de la literatura. Es decir, aquí nosotros no somos modernistas, no somos nadaístas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto determina, lógicamente, el criterio de calidad que nosotros usamos. Es más flexible, no está encadenado a conceptos ni preceptos, no somos excluyentes de modalidades, formas de otro tipo que no sean quizás las vanguardistas, por decir algo, o las actuales que se desarrollan pues en el ámbito urbano. Y consideramos, esto es muy importante, consideramos los procesos de desarrollos y los entornos culturales de sus autores. No escribe igual alguien de un barrio urbano conflictivo a alguien que está en un área semirural, por ejemplo. Exigirle los mismos patrones a quien está en el semirural centrado en el urbano conflictivo, eso me parece una aberración. Nosotros no somos censores, más bien tenemos una inclinación y vocación didáctica. En un trabajo donde te presentan en la prensa de Nicaragua, cito textual: el escritor Henry Petry, quien ha sido dirigente político, indica que no se puede promover una buena literatura cuando quienes tienen las grandes relaciones con las editoriales no promueven a los escritores si no se les rinde pleitesía. Cierro la cita. Esa es una de las misiones que cumple en cierta medida Tinaja Cultural. Podríamos decir que en cuanto a misión de Tinaja Intercultural, o alguno de sus objetivos, es brindar espacio para publicar, promover valores culturales, artísticos y literarios, sí. Además, Grace, te digo con honestidad, sigo manteniendo mi criterio expresado a la prensa en aquel momento, pero además de eso agrego, en muchos llamados consagrados y muchas veces sin justa valoración de su aporte cultural, literario o artístico, etc., son los realmente egoístas y soberbios. ¿Por qué? Muchas veces consideran que la literatura y el arte se concentra en ellos. Eso me parece una soberana estupidez. Por eso existen escritores que solamente apoyan a quienes les son serviles o a quienes les prestan pleitesías. A quienes no y a quienes tienen una visión crítica, no es así. Entonces, al fin y al cabo se reproducen los mismos vicios de la política, ¿no? Se reproducen los mismos vicios. Y eso es lamentable. Pero al fin, eso está cambiando. Porque cada vez más la gente está siendo más autónoma
y lo vamos a abordar en tu pregunta específica. Como escritor y como editor, ¿cuál es el proceso que ustedes utilizan para seleccionar los textos que se publican y cuáles son los criterios para evaluar la calidad literaria de dicho texto? En cuanto a proceso de selección, criterios de evaluación de la calidad, etcétera, tal y como preguntas, te dije, no somos censores, pero sí observamos que una pieza literaria esté bien concebida y construida. Solo no publicamos aquellos textos de autores que necesiten de ayuda o de un determinado asesoramiento didáctico, porque sí, tenemos la capacidad para apoyar en ese sentido didáctico, metodológico. Nuestros criterios no son rígidos. Toma en cuenta la edad del autor, entorno sociocultural, étnico, lo que transmite, sus recursos artísticos, que vaya a un determinado arte y el concepto de arte, no puede ser absoluto. Porque el arte para un indio cuna en Panamá no puede ser igual, ¿verdad?, al de la metrópoli en Nueva York. Bueno, lleva una determinada labor, lleva un determinado empeño, una determinada disciplina, correcto, pero sus concepciones son distintas. Sus percepciones acerca de la realidad, la naturaleza son distintas. Entonces yo no puedo en ese sentido apoyar elementos que más bien atentan contra esa interculturalidad. La interculturalidad para nosotros es muy importante y no solamente referida a los aspectos étnicos, sino que también a las realidades socioculturales. Y para finalizar, ¿cuánta oportunidad tienen los escritores nicaragüenses y también los escritores jóvenes o no tan difundidos, actuales, estos escritores, estos poetas, estos narradores? ¿Qué posibilidades tienen de poder llegar a un público, primero de publicar y después de llegar a un público amplio, que no sea solo el local o el del entorno que se manifiesta? ¿Y cuáles serían los desafíos que enfrenta la literatura nicaragüense en estos momentos? Lo que estás preguntando, Grace, es muy triste. Triste porque editoriales que funcionen como empresa no existen en Nicaragua. Organismos no gubernamentales que financien la publicación de un libro, si antes del 2015 era bastante complicado, ahora prácticamente es inexistente, a no ser de que ese organismo tenga determinadas características afines al poder o al gobierno. Cuando un autor publica su libro, es debido, me parece, a 3 factores. 1, tiene apoyo de algún ente gubernamental, que son poquísimos. 2, cuenta con 1 o 3 mecenas que le colaboran, nacional o estando afuera. Y le colaboran a nivel de remesa, ¿verdad? Pero son muy pocos incluso aquellos autores, incluyéndome, que tengan mecenas no nicaragüenses, por ejemplo, que colaboren con tu libro. Yo los tuve en determinado momento, pero a partir de cierto tiempo para acá, ya eso ya no se da. Y 3, que uno se autofinancie, que es la norma prácticamente de todo mundo, salvo de aquellos que tengan la posibilidad de una publicación con un ente gubernamental.
Pero recordá, Grace, estamos en la era de las redes sociales y de las iniciativas editoriales vinculadas a estas. Esto es lo positivo, esto es lo menos triste. Muchos jóvenes están usando para publicar sus piezas literarias estos canales o estos medios. Ahora, ¿hasta dónde llegan? ¿Qué cantidad de público? Bueno, esto es proporcional, pienso, al alcance que tenga el medio. Es proporcional. Pero por lo menos se presenta una vía. Ya no en términos comerciales propiamente dicho, sino en términos de darse a conocer. Aunque ahora existen también alternativas de book, etcétera, etcétera, o de esos programas que publicas un capítulo y por ver el capítulo, leer el capítulo, pagás unos cuantos centavos de dólar, etcétera, etcétera, de los cuales le dan un porcentaje entre el 15 y el 20% al autor, etcétera. Pero esto no es en realidad algo sólido, porque ni Amazon lo es. Amazon es una élite en este sentido. Desafío de la literatura nicaragüense ante el problema de la inteligencia artificial, porque ahora me he dado cuenta que algunos escritorcitos vienen y solamente le dan los temas y unos cuantos datos a un programa de inteligencia artificial y le arma el relato, la novela, qué sé yo, etcétera, etcétera. Eso, quién sabe. Yo tendré todavía que conocer un poco más para saber si eso es arte o no. Pero bueno, a mi criterio hay que incorporar pasión y disciplina a la creatividad, sensibilidad contra el automatismo. Uno tiene que ser y tiene que desarrollar, tiene que educarse en la sensibilidad. La inteligencia artificial puede ser muy favorable, pienso yo, para procesos de investigación y sistematización del conocimiento. Pero puede ser destructiva, pienso, si se le permite sustituir la sensibilidad y la creatividad humana. Eso pienso, ¿no? De momento. Hay que esperar que las cosas corran. Y bueno, Grace, gracias. Te agradezco la oportunidad que me has brindado en este momento de dirigirme a tu audiencia. Desde Nicaragua, pues un saludo caluroso. Aquí está haciendo mucho calor. Un abrazo, no tan fuerte para evitar el sofoque, pero sí con mucho cariño. Abrazo. Henry, un abrazo, te agradezco muchísimo el tiempo que te tomaste en poder realizar esta entrevista. Y bueno, este era Henry Petry, nuestro querido amigo, escritor, editor, narrador. Pueden buscar su trayectoria en internet y también él tiene publicaciones, creo que en internet, donde pueden leer algunos de sus textos, que son maravillosos. Un abrazo enorme y mil gracias por acceder a estar en Con Aroma de Café.